Muy buenas noches, qué lindo verlos a cada uno de ustedes, como siempre, cada lunes, con un corazón lleno de expectativas sobre lo que Dios va a hacer en tu corazón, porque esta es una noche de bendición. Esta es una noche donde sabemos que el Espíritu de Dios, el que testifica en nuestro espíritu de que somos sus hijos, es el que tiene una palabra para darte. Y el tema de esta noche, un tema realmente que venimos tratando ya desde hace un tiempito, cómo podemos reprogramar nuestra mente. Y es porque en esto que venimos aprendiendo sobre la programación neurolingüística, hoy vamos a hablar de la PNL del cielo. Y la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, que la mente humana puede ser reprogramada. Y porque lo dice la escritura en Proverbios 4:23, tal como el hombre, no, en Proverbios 4:23 dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que en términos modernos, el corazón es el centro de la programación de la vida. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero ¿dónde está el corazón? En el alma. ¿Y qué hay en el alma? La mente. Esta mente que se opone todo el tiempo a los principios de Dios. Esta mente que fue programada. Por esto es que la escritura dice, arranquen, desarraiguen de ustedes esa vieja manera de ser, de pensar, porque cuando aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo, somos revestidos de Cristo, quiere decir que somos revestidos de la nueva naturaleza. Entonces, esta mente que estaba llena de dudas, de temores, de incredulidad, esta mente que se oponía a Dios, ahora necesita aprender a renovar por el Espíritu toda esa antigua y vana manera de vivir. Entonces, cuando nosotros hablamos de PNL, programación neurolingüística, estamos viendo que la programación es, imagínese su mente como una computadora desde que nacimos, todas esas experiencias, los errores del pasado, los hábitos, lo que recibimos de padres, escuela y todo lo demás, son programas que se instalaron en nuestro cerebro. Por esto, programación es un programa y cuando usted recibe una computadora o un teléfono hay que reprogramarlo. Neuro, esos programas de los que estamos hablando no se quedan en el aire, viajan a través de nuestro sistema nervioso y empiezan a activar sustancias químicas. Y lingüística, este lenguaje, esta manera de hablar, es el código que usamos para activar estos programas a través de lo que decimos, de esas charlas internas que nosotros mismos tenemos y luego las hablamos, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. ¿Qué es lo que queremos tratar en esta noche? Entender que en la mentalidad hebrea, el corazón era igual a la mente, la voluntad a las emociones. Todo esto está en el alma. Y en el alma, no se olvide, no es solamente el asiento de nuestras emociones. Y esto lo vamos a seguir viendo. Entonces, tenemos que entender que lo que repetimos, creemos y meditamos termina gobernando nuestras vidas. Porque recuerde, el corazón, el alma, no es solamente el asiento de las emociones, de los sentimientos, es el núcleo. Oye, esto es tremendo. Es el núcleo desde donde se dirige todo mi existir. Por esto, guarda tu corazón. ¿De qué? De la amargura, de atarnos a las cosas pasadas. Guarda tu corazón de la envidia. Guarda tu corazón de la amargura, del negativismo. Hoy tenemos algo interesante que estamos continuando de aprender en cada lunes. Queremos descubrir y vamos a descubrir cómo funciona este mecanismo de nuestra mente a través de esta herramienta PNL y cómo el Espíritu Santo maravilloso con el cual fuimos sellados cuando recibimos a Cristo es el único
que nos da el poder definitivo para reprogramar estos pensamientos desde la raíz. ¿Para qué? Para poder estar alineados con este verdadero propósito, porque el plan de Dios no es muchas veces lo que nosotros estamos viviendo. De tal manera que el apóstol Pablo en Efesios 4:22 dice, por tanto, despójense, desarráiguense de esta vieja manera de vivir que está viciada conforme a los deseos engañosos. ¿No le ha pasado a usted que cuántas veces se ha propuesto hacer algo y por más que lo ha intentado, muchas veces cuesta mucho perseverar? Es por esto que la palabra, que es Cristo mismo, nos da todas las herramientas para poder reprogramar nuestro cerebro, nuestra mente. Y Dios nos ordena instalar su palabra en la mente para poder que funcione esta computadora o este teléfono. Hay que instalar programas. Nosotros necesitamos instalar este programa que se llama la palabra de Dios. Y lo dice la Escritura, uno de esos textos poderosos, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Te las vas a repetir a vos primero, las tenés que creer, lo dice Deuteronomio 6:6, 7. ¿Por qué? Porque hay una programación a través de lo que yo digo, a través de lo que yo pienso. Y hay un principio profundo que la escritura revela con claridad. Uno, es la palabra que entra al corazón, esta semilla de la verdad. Cuando cae en buena tierra, va a dar buenos frutos. Punto número dos, si esta palabra de Dios, lo que Dios dice que sos, lo que Dios dice que puedes hacer, lo que Dios dice que Él es en nosotros, si la repetimos constantemente, esta repetición es lo que va a consolidar el patrón en nuestra mente y en nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque esto va a formar la nueva identidad en cada hijo de Dios, porque la vida entera se alinea con lo que se ha oído, se ha creído y se ha meditado. Esto es exactamente lo que la psicología moderna llama la programación mental mediante la repetición. Pero recuerde que en la Biblia no es manipulación, es simplemente una alineación con la verdad de Dios. Y San Pablo lo explica de una manera que me encanta, cómo romper estas estructuras mentales, cómo destruir todos estos patrones de pensamiento que se han convertido en hábitos y por lo tanto han deformado nuestro carácter y nuestra identidad como hijos de Dios. Y es así que dice que estas fortalezas a través de los pensamientos y de los hábitos, estas fortalezas mentales, son un conjunto de argumentos, pensamientos y sentimientos repetitivos que cada vez se vuelven más fuertes y el resultado encierran a la persona en una cárcel no solo psicológica, sino espiritual. Por esto lo dice en Romanos 12:2. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Y hay algo importante, este principio eterno de transformarse solamente le corresponde a usted y a mí. ¿Cómo? Cuando identificamos un pensamiento negativo, una molestia, esto de que cuántas veces creemos que lo sabemos todo o considerarnos mejores que otros. Lo dice la Escritura, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuántas veces escuchamos algo? No, si eso yo ya lo sé, no, eso yo lo aprendí, eso yo lo conozco. ¿Y qué pasa? Dejamos de aprender. No se olvide que el autoengaño es cuando yo creo que lo que hago lo hago bien. Y el autoengaño me lleva a la autotraición, cuando pudiendo hacerlo mejor no lo hago. Y el resultado, vidas improductivas. Por esto, cuando cambia la mente, cambia mi vida. Porque tal como el hombre piensa, así actúa, dice la Escritura. Entonces, si soy el resultado de lo que pienso, y lo vamos a seguir diciendo hasta que lo pongamos en práctica, esto es exactamente el principio que muchas corrientes psicológicas han descubierto
pero que Dios Él nos creó, Él conoce este software que no el que nos creó. Entonces, ¿cuántos siglos atrás que Dios creó al hombre? Él lo creó perfecto, su obra maestra. Es por esto que en esta nueva vida espiritual, uno de los momentos más poderosos que nosotros vemos en la Escritura es cuando el Padre hace una declaración tremenda sobre Jesús cuando se estaba bautizando en las aguas, porque sabemos que el bautismo es una señal externa de un arrepentimiento interno. Y Jesús no tenía de qué arrepentirse. Y cuando San Juan el Bautista le dijo, pero ¿cómo yo te voy a bautizar? Juan el Bautista predicaba el bautismo como arrepentimiento, pero Jesús dijo, es necesario que se cumpla toda la escritura. ¿Y qué fue lo que se escuchó como una voz de trueno desde el cielo? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Esta es una afirmación de identidad. El Padre no está describiendo lo que Jesús hace, está declarando lo que Él es. Y de esto es que va a estar compartiendo Félix sobre la identidad del cristiano, pero desde este componente, el que podamos entender que si fuimos creados espíritu, alma y cuerpo, ¿cuáles son esas situaciones en tu vida que te han atado? ¿Cuáles son esa manera de pensar que siempre tienes la razón o esa manera de pensar de victimismo? No se conformen a esa manera de pensar, transfórmense por medio de una intencionalidad. Yo quiero, yo quiero experimentar esa metamorfosis, porque el Espíritu Santo no quiere parchar tu vieja manera de ser, quiere hacer algo nuevo. Así que adelante, Félix. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias otra vez por estar conectados. Qué bueno el tema. Y tocó un tema muy importante, Pastor, ahorita que mientras usted estaba haciendo la enseñanza, queremos colocar que si bien hablamos de PNR, de algo moderno, de programación neurolingüística, tenemos que dejar esta base fundamental. No es un tema de manipulación, es un tema de transformación que alinea con el corazón de Dios. Entonces, los versos previos colocados te hacen ver un tema de que lo que dice en la Biblia es una construcción de verdad que alinea el corazón de nosotros en el espíritu hacia el Padre. Pero si no entendemos ese asunto, estamos muy alejados de poder alinearnos desde esa parte. Y yo les hago la consulta esta noche y sé que no tenemos esa interacción de repente de poder estar levantando la mano, pero sí puedes hacerlo. Pero mira tú, los pensamientos no tienen un peso en término material, pero sin embargo rigen nuestra manera de vivir. Cuando lo ponemos de un pensamiento se convierte en una palabra, una activación de lo que está en nuestra mente y luego se convierte en una acción. Creer no es suficiente. Guarda mis mandamientos y ponlos por obra. Hay una transición que acaba de condensar lo que se convierte en un pensamiento que no tiene un peso específico en términos de gramos, pero tiene un peso específico que determina nuestra manera de vivir y es poderoso. Y esto mismo pasa con el ambiente espiritual. No me voy a cansar de establecer esto y voy a ser tal vez un poco majadero con esto, si me permiten la palabra. Es decir, que lo espiritual gobierna todo lo natural. Si nosotros entendemos que la realidad donde estamos en este momento es a causa de una palabra dada por Dios, todo lo que ves, el sol, la luna, las plantas, nosotros mismos, pertenecemos de un ámbito espiritual que al ser hablado, hágase y fue hecho. Entonces, toda palabra que encontramos en la Biblia, empezando por nuestra identidad. Y aquí te puedo decir una cosa, ¿realmente nos sentimos hijos de Dios o somos hijos de Dios? Porque yo puedo leer esa palabra que está declarada justamente cuando se abren los cielos en Mateo capítulo 3 verso 17. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Como decía la pastora, no es un tema de lo que hacía, sino quién era. ¿Quién eres tú? A partir de entender que si yo
asumo esa palabra de verdad, entra en mi mente y baja en mi corazón y se ancla. Y entonces yo hablo con papá, que es mi Dios a su vez y tiene es una multidimensión de factores y además de características que están intrínsecas con el Padre. Pero esta es parte de esa programación de entender, es mi papá, es el que me provee, es el que me sustenta, también es el que me corrige, porque al hijo que yo amo, yo corrijo, a la hija que yo amo, yo corrijo. Cuando nosotros escuchamos palabra, y si bien es los lunes que tenemos esta oportunidad, y lo reforzamos el martes y el miércoles y empezamos a recibir más palabra y tú te pones a leer la Biblia y nosotros nos ponemos a orar, empezamos a recibir ese PNL del cielo que viene impregnando y revelando su misma palabra y anclando pensamientos. Mis hermanos, el mayor campo de batalla que tenemos es nuestra mente. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5 dice, lleven cautivo todo pensamiento y lo sometemos a Cristo Jesús. Y luego añade que tenemos la mente de Cristo. Pero yo te hago una pregunta. Si yo me hacía esta pregunta y te quiero que hacértela esta noche. Yo decía, si tengo la mente de Cristo, Padre, ¿por qué tengo estos malos pensamientos? ¿Por qué entonces me deprimo? Porque hay que activar algo importante que es una conexión neuronal natural con la conexión neuronal espiritual. Y de eso se trata la programación neurolingüística. Creo que es algo que estamos en el espíritu, como decimos junto con la pastora, enseñando estas cosas de que esa transformación que habla el Romanos capítulo 12 verso 2 que dice, renueven sus pensamientos. Y si algo hay por renovar es porque hay algo viejo que está en nosotros. Y de alguna manera, si es más, yo te voy a probar con un ejemplo simple para los que son, vamos a decir, para que seamos internacionalmente, que se recuerda el 25 de diciembre, el 24 noche, la noche buena, y el 25 la Navidad. Y está programado en nuestra mente. Si estamos en Bolivia, le decimos, ¿qué es el 23 de marzo? El Día del Mar. ¿Y quiénes son los chilenos? Los que nos arrebataron el mar. Y cuando te das cuenta, todo lo que aprendemos en casa, todo lo que aprendemos en la escuela, en el colegio, en la universidad, se empieza a transformar en nuestra forma, en nuestra cultura, y además se hace una cantidad, vamos a decir, de files en nuestra mente, de patrones de pensamientos que después pueden o lanzarnos a algo bueno o limitarnos y llevarnos hacia abajo. Y nos victimizamos. ¿Por qué? Porque en el caso del 23 de marzo, decimos que nosotros, como Bolivia, al perder el mar, perdimos toda la posibilidad de generar riqueza y de ser prósperos, porque fuimos programados de manera neurolingüística a repetir cosas, aún sin entenderlas. Y nos contaron una historia. Y si no dejamos lo que está mal en nosotros, no podremos caminar en lo bueno. Hay promesas de Dios, como bien dijo la pastora, no es la vida que deberíamos llevar, pero a pesar de repente de conocer la palabra de Dios, orarla muchas veces, no se ha hecho carne en nosotros porque no ha habido una transformación. Primero la renovación y luego la transformación en nuestra mente. Y nos cuesta. Acuérdate, el campo más grande de batalla que está minado con malos pensamientos es nuestra mente. Y el enemigo se encarga todos los días de volverte a sembrar minas otra vez. ¿Para qué? Para que tu duda venga cada vez. Que cuando nosotros accionamos en algo y le pedimos al Padre, y cuando no se da, entonces volvemos a cuestionarnos, ¿será que Él existe? ¿Será que Él nos escucha? Y qué importante, por eso decía que la afirmación que hace en Mateo capítulo 3 verso 17 este es mi hijo amado, esa misma palabra debe resonar en el corazón, en tu mente y bajar en el corazón de quiénes somos nosotros. Si nosotros sabemos quiénes somos, tenemos más de la mitad del camino hecho en saber qué hacemos entonces. Porque entre tanto y cuanto, yo no, esa oración que nos enseñaron a todos nosotros, y que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, te digo una cosa, nadie llama de papá a alguien que no conoce, porque es intimidad, porque es cercanía. Y no le llamas por su nombre a tu padre, le dices papá. Es
Es una trascendencia impresionante y es un vínculo precioso, pero no solamente es una narrativa escrita en la Biblia, es una verdad que debe entrar en nuestra mente y bajar a nuestro corazón y en el espíritu unirnos a esa paternidad. Porque si yo parto de saber quién soy, voy a tener un propósito y a dónde voy. Y aunque tengamos que repetirlo una y otra vez, y los que hacen el tema de pedagogía saben que al impregnarse de repetición va quedando y se va plasmando, es parte de leer la palabra, es parte de esa misma parábola del sembrador que muchas veces se sembró la misma semilla en diferentes campos y la tierra obviamente somos nosotros, pero la producción del fruto fue diferente en cada una de ellas. En una se muere, en otra las piedras, alguien recibe y dice, qué buena palabra de Dios y luego abandonamos. Tiene que ver con tu corazón, con tus pensamientos. Y muchas veces creo que en la iglesia se trata de que no vamos a hablar solo del espíritu. Tenemos tres componentes preciosos, espíritu, alma y cuerpo. Y los tres los hizo Dios, son válidos para integrarlos, hacerlos uno. Y no solamente quedarnos, no voy a hablar solo del espíritu, por supuesto que es el génesis de todo, por decirlo así. Pero no menos es cierto que a través de nuestra alma es la entrada y la conexión para que yo pueda dejar un depósito espiritual. Si hoy mismo, esta noche, tenemos la oportunidad de que me escuches y así escuches también la predicación que tenemos junto con la pastora, empieza a ser un vínculo, pero la primera entrada son nuestras emociones, son el alma, son el intelecto. Y esa es la puerta por donde hacemos después los depósitos en términos espiritual. Esa afirmación del cielo, quisiera que se renueve y se vuelva a impregnar en nosotros de una manera increíble la identidad, ser hijo, no ser un nieto, no ser un extraño, y que además, cuando oremos, papá, pero con esa cercanía y no solamente con una formalidad de decir, Padre, sino con esa palabra tan propia que utilizan en el hebreo, Abba, Tateniu, en diferentes dimensiones. Pero ahora que lo hagas tu Padre, que sientas el abrazo del cielo, que te renueves hoy tus pensamientos para que recibas de parte de Dios lo que Él quiere colocarte. Tres componentes de la identidad que son esenciales. Identidad, el amor del Padre como segundo componente y la aprobación de papá. Y déjame decirte una cosa, que si vas a la Biblia y lo lees, hasta ese momento cuando Él baja las aguas del bautismo, no se muestra que el Señor hubiese hecho cosas, ni milagros, ni ninguna obra. Ninguna. Papá estaba encargándose de afirmar la identidad en Cristo, en su Hijo. Y esas mismas palabras es para cada uno de nosotros. Él no nos ama por lo que hacemos, nos ama por lo que somos. Lo que hacemos le trae alegría al Padre, así como nosotros de hijos agradamos a nuestros padres en obediencia y les traemos alegría al corazón y les arrancamos una sonrisa. Eso es lo que pasa exactamente con el Padre Celestial. No más cosas le traen alegría, la obediencia le trae alegría, pero el amor por nosotros está basado en quienes somos, en nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Y muchos de nosotros hemos prometido a papá de no repetir tal cosa y tal pecado y tal cual. Pero muchos de nosotros al mismo tiempo, así como Pedro en su momento que le dijo al Señor Jesús, yo no te negaré, nosotros hemos desobedecido y hemos vuelto a fracasar. Pero la gracia no se terminó para con nosotros. ¿Por qué? Porque es mi papá, es tu papá. Y eso lo transforma todo. Y Papá, esto, el perdón, único, Félix, perdón, y esto, cuando usted habla de padre, qué importante es poder identificar y reconocer cuál es mi relación. ¿Tengo una relación cercana con él? Porque cuántos hijos que no han tenido una relación cercana con su padre, ni una relación de confianza.
Entonces, cuando entendemos que somos hijos de Dios, y esto es lo hermoso cuando la Escritura dice, y esto es el testimonio que da el Espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos juntamente con Cristo. Pero muchas veces me he preguntado en esto, ¿cuán cercanos somos? Porque el hijo que es cercano con su padre, confía, acude, lo toma en cuenta. Y esto es esta relación que nos lleva a una dependencia y entender que el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar al Padre. Como dijo Jesús, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ahí cuando habla de guardar del mal, ¿qué es lo que dice Proverbios? No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Entonces yo me pregunté, ¿y cuál es el mal del que me tengo que apartar? De mi propia opinión. Cuando creo, no, como decía antes, no, si yo sé, yo soy un hijo de Dios, yo lo amo, pero ¿cuán cercano eres? Tienes esta identidad de creer que, como Él dice, encomienda al Señor, a tu Padre, tus proyectos, confía en Él y Él hará. Y esto es lo que nos tiene que llevar a pensar. Si queremos una reprogramación en nuestra mente, tenemos que aprender primero a identificar qué es lo que yo digo y desde dónde lo digo. Adelante, Félix. Gracias, pastorita. Volvemos otra vez al punto nuevamente y voy a avanzar un par de versos más por cuestión de tiempo, pero que esencial es entender que la identidad de un hijo es la pertenencia, es un origen definido por el Padre. El amor es el ser amado es algo que todos queremos, que todos necesitamos. Un valor incondicional declarado públicamente por el Padre. Y luego la aprobación de papá. ¿Cuán importante es la aprobación? Yo tengo complacencia. Es una declaración sobre quién tú eres. Díganme ustedes, no importa los años que tengan, pero hasta que papá no te dé la bendición, tú no tienes paz en tu corazón y no importa si tienes 70 o 80 años y todavía esperaste un día la bendición de tu padre. Y nosotros necesitamos la identidad, el amor y la aprobación de papá. Necesitamos saber quiénes somos. Y te digo una cosa esta noche. Si tienes duda, porque si no hay paternidad, entonces hay orfandad. Créeme. Y ese espíritu de orfandad, yo espero que esta noche salga completamente de cada uno de nosotros y de nuestra casa. Yo declaro eso en el nombre de Jesús, que ese espíritu de orfandad que te ha tenido sumido en la mentira de que las cosas que te han pasado ha sido una cantidad de cosas que Dios no te ha cuidado. Hoy, hoy es el día para que ese espíritu de orfandad salga de tu mente, de tu corazón, de tu vida y recibas la paternidad verdadera y la aprobación de papá. Que cuando vuelvas a leer Mateo nuevamente y en este mismo verso, quiero que lo hagas lo siguiente, que lo leas unas 100 veces si es necesario. Este es mi hijo amado. Y te apuntes hacia ti. ¿Sabes por qué te digo que te apuntes hacia ti? Porque dice Pablo, el apóstol Pablo, que nosotros, ¿acaso ustedes no saben que son el templo del Espíritu Santo? Y donde habita el Espíritu Santo, habita el Hijo y habita el Padre, porque los tres son uno. Y cada vez te apuntas, yo soy una hija amada, yo soy un hijo amado. Y le traigo complacencia a papá. Solo mi presencia, escucha bien, solo la presencia de nosotros le trae alegría al corazón. Y callaré de amor, dice. Disfruta los momentos aún de silencio con él. Entra en el lugar, aquel lugar íntimo, y ora y lee su palabra y gózate. Pon una música y busca un ambiente de intimidad que solamente puedes abrir con él. Tú sabes una cosa, yo te voy a transmitir algo como yo lo veo muchas veces. Hay una canción preciosa que dice que no hay lugar más alto que estar a sus pies. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo que fingir nada, al igual que tú. Él lo sabe todo, Él lo puede todo, Él lo da todo. No hay nada que esconder.
Y el lugar más seguro que yo puedo estar es cuando yo entro en mi lugar de oración y le hablo a papá y le cuento a papá mis frustraciones, mis alegrías, mis anhelos, pero de una forma natural. No hay una formalidad cristiana que nosotros podamos hacer. Papá nos conoce, sabe quiénes somos, sabe nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y sin embargo siempre nos ve como una obra terminada. Siempre te va a ver como eso. Y yo creo que buena palabra para esta noche, en ese mismo verso. Y tú sabes una cosa y otro verso que te voy a dejar esta noche y con eso voy a cerrar mi participación porque el tiempo se acaba y hay que redimir el tiempo como dice la Biblia. Es esta parte. Dice, yo no te he dado, escucha bien para ti, PNL, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio y de poder. Y mira cómo está reprogramando. ¿Por qué? Porque si está renovando pensamientos, el temor, dice, no, yo te he puesto un espíritu de vida y que además es poder. Y es de dominio propio. Y todo tiene una fuente del espíritu y de amor. Tú puedes amar porque yo te habito. Y déjame decirte una cosa, permíteme hacerlo de esta manera muy nítida y clara. Ninguno de nosotros puede ser bueno sin que el bueno sin que el maravilloso y el perfecto nos habite. Yo no puedo vivir, ni actuar, ni ser bueno, correcto, cierto y honesto, porque yo no soy Dios. Pero nosotros tenemos la libertad preciosa de que Él crezca en nosotros y maduremos en el Espíritu y expresemos al Cristo en cada uno de nosotros. Porque el patrón del Dios solamente lo puede vivir Dios, pero nosotros somos los que Él decidió que siendo nosotros sus hijos nos habitara y está dentro de ti. Ya no es Antiguo Testamento, primero en el desierto, luego en templo. Dijo, no, yo ahora en el nuevo pacto, en la gracia, en la misericordia, voy a habitar en ustedes y les voy a dar mi mente y les voy a ayudar a cambiar y a renovar esos pensamientos. Permítame. El punto es que nosotros tenemos una linda decisión, que es algo que es propio de Dios, que es darnos la libertad. Hay tres aspectos fundamentales, la vida, la libertad. Y si hablamos en términos de posesiones y la propiedad privada, son tres elementos parte de lo que Dios genera. Pero déjame decirte algo. Nosotros tenemos la libertad de aceptarle y de creer o no a lo que Él dice. Y el mayor pecado que tenemos hombres y mujeres es la incredulidad. El no creer ya nos lleva a condenación, dice la Biblia. Te vuelvo y te repito, la incredulidad es el mayor pecado. Por eso pereció unos cuantos millones de personas en el desierto cuando se iban desde Egipto hacia la tierra prometida. Y no ha cambiado el estado del problema que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nuestra lógica y nuestra razón pelea contra la palabra de Dios y se opone. Y por eso decía que la mente justamente es el mayor enemigo y es el campo de batalla, porque en esa racionalidad que nosotros queremos llevar en la lógica, nos perdemos la bendición para convertirnos, porque la Biblia dice esto, que nos hagamos como niños para entrar al reino de los cielos. Y tú sabes que es un niño cree a papá, un niño se complace. Mis hijos, cuando eran pequeños, lo único que pedían, papá, quiero comer esto, papá, quiero aquello, quiero el otro. No le importaba de dónde salía. Ellos tenían fe que papá y mamá les iban a proveer. Háganse como niños. Y no estoy hablando del otro lado de la dimensión para decir que no te hagas responsable de trabajar y hacer las cosas. No, en absoluto. ¿Ok? Así que con esto quiero terminar esta noche mi participación, Gracias. pastorita, para que usted cierre. Gracias, querido. Ya saben. El propósito de Dios es que podamos reprogramar nuestra mente. La decisión es tuya. Gracias una vez más por estar un lunes más compartiendo y aprendiendo cómo reprogramar mi mente para vivir la vida en plenitud. Que Dios los bendiga y hasta el próximo lunes. Gracias por estar con nosotros un lunes más.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Bendiciones. Chao.